Fue el peor presidente desde la restauración de la democracia en 1983. Fue el presidente que tuvo en su mandato el registro de más muertes por represión política. Inauguró su gobierno con el asesinato de dos jóvenes, Francisco Escobar, de 25 años, y Mauro Ojeda, de 29 años, en la represión en el puente General Belgrano, en Corrientes, y que además tuvo 38 heridos. Y culminó su gobierno con la masacre en Plaza de Mayo en diciembre de 2001, cuando las fuerzas policiales, por orden del Poder Ejecutivo, asesinó a 39 personas. ¿Quién fue el presidente de la nación que tiene en su haber ese inicio y culminación de su gobierno? La respuesta es Fernando de la Rúa. Renunció a la presidencia a los 2 años luego de declarar el estado de sitio en un escenario de desborde económico, político y social. Había convocado a Domingo Felipe Cavallo para manejar el Ministerio de Economía y las medidas que tomó fue el corralito y el mega canje de deuda, una de las grandes estafas de la historia de la deuda argentina. El gobierno de la Rúa fue un desquicio. Acordó con el FMI el famoso blindaje e impulsó una reforma laboral como parte de los compromisos asumidos con el fondo, que intentó aprobarla en el Senado sobornando a senadores. Su vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, renunció por ese escándalo de corrupción. Primero tuvo como ministro de Economía a José Luis Machinea, que profundizó la recesión para luego ser reemplazado por Ricardo López Murphy, cuyo programa económico de ajuste comenzaba por recortar el gasto en educación. Duró 11 días. Después vino Cavallo para culminar con su obra desastrosa, que fue la convertibilidad, precipitando una crisis de las peores crisis de la historia argentina. ¿Por qué? Vos te estarás preguntando, ¿por qué a esta hora, un sábado a la mañana, cuando ya pasaron varios días de la muerte de la Rúa, se me ocurre hacer este rápido repaso histórico de este gobierno, de ese gobierno? Porque me resultó patética la cobertura mediática y la respuesta del gobierno a la figura de quien fuera el peor presidente de la democracia. Y hay que competir con ese lugar, teniendo a Menem y a Macri en esa disputa. A ver, para evitar confusiones, mis condolencias a familiares, amigos y allegados a Fernando de la Rúa. Ante la muerte de una persona, respeto y condolencias. Acá estamos hablando de historia y de política. El gobierno de la Rúa fue un desastre, ya no solo en términos de variables económicas, sino que lanzó con su ineptitud en la gestión a una situación de anarquía y violencia dramática en ese 19 y 20 de diciembre de 2001. El inmenso dispositivo de engaño colectivo del conservadurismo dice que existió un golpe de Estado del peronismo y que Raúl Alfonsín fue cómplice. En todo caso, esas fuerzas políticas salvaron de un baño de sangre mayor a la sociedad argentina. Pero fue la ineptitud de un gobierno con funcionarios que hoy también ejercen cargos en el gobierno de Macri, por ejemplo, Hernán Lombardi como secretario de Medios, que hay que agregarle a la tarjetita de presentación secretario de Medios y persecución a medios y periodistas opositores, que explican la caída, o sea, la ineptitud del gobierno explica la caída. De la Rúa no fue volteado. De la Rúa se cayó por su propia incapacidad. Hubo muertos por balas de la represión, pero también hubo muchas muertes por la crisis económica, el corralito, la recesión y el desempleo durante su gobierno. Para que la confusión deliberada de las fuerzas de derecha en Argentina, que tienen al gobierno de Macri como principal promotor de la distorsión de la historia nacional, para que esa confusión deliberada no pueda avanzar sin obstáculos, vale nuestro consejo de cada sábado. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano.